Cuando Martín Lutero decide separarse de la Iglesia Católica, en todos los territorios que estaban bajo la jurisdicción de esta nueva iglesia, se prohibió pintar imágenes religiosas. Los pintores de Flandes deciden entonces comenzar a dibujar en sus lienzos la vida cotidiana de las personas. Y a esto se le llamó pintura de género. Hoy hablaremos de Hoy, una película salvadoreña de género que retrata esa vida cotidiana del centro de San Salvador. Está con nosotros Ricardo Batz, su director. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación y nada, aquí a hablar un poco de cine. Y sí, como decías, la película pues trata de captar toda esta cotidianidad, ¿no? Tú estrenaste en febrero, pero tu película ha tenido un circuito de movimiento, además de El Salvador, fuera del país. Eso es interesante me imagino, para ti como director. Sí, bueno, la estrategia de distribución es bien importante cuando ya, digamos, ya el proyecto va en una fase avanzada. Y la película se estrenó en un festival en Nueva York, donde obtuvimos una mención honorífica y quizás eso hizo un poco de resonancia en otros festivales que nos invitaron a que postuláramos con la película. Los festivales iban todos con un sentido urbano y creo que por ahí va también, ¿verdad? Que se retrataba la urbanidad de El Salvador, ¿no? Los medios de transporte, la gente, entonces los jóvenes cuando suben y rapean, la música. Entonces como que hicimos un circuito con festivales que eran de género urbano, pero poco a poco, digamos, se fue abriendo más a festivales de cine latino. Entonces la película se ha presentado en Estados Unidos varias veces, en Viena, también en Italia. En Italia ha ganado incluso un par de premios, en Costa Rica, y bueno, ha hecho un buen viaje, digamos. Eso es interesante para el cine salvadoreño, porque tu proyecto surge de aquella iniciativa que tiene el Ministerio de Economía con la asignación de financiamiento Pixel. Sí. O sea que estamos hablando que te ha llevado un buen tiempo producirla, ¿no? La idealizaste como un corto, al parecer, o varios cortos, ¿verdad? Que recuerdan de alguna manera quizás ese minimalismo de Amores Perros, por decirlo así, pero terminaste en una película de género, ¿verdad? Sí, que es todavía mucho más interesante y esto la vuelve además una película de autor, ¿verdad? Y hasta cierto punto por los elementos urbanos que hay, esos personajes que retratas, esa película también es cinearte de alguna manera. No me extraña, esta gira que ha tenido tu película. Hoy es 15 de mayo y está exhibiéndose en Los Ángeles, entiendo, hoy este día también. Sí, en Maryland. En Maryland. En Maryland, sí. Va a estar en Maryland. En el teatro. En el AFI Theater, en el American Film Institute. Pues gracias a la comunidad salvadoreña que está allá en esta región, digamos, es Washington, Maryland y Virginia, estos tres estados que hacen el área metropolitana de Washington, ¿verdad? Y ahí hay una gran comunidad de salvadoreños que me ayudaron de cierta manera en el proceso cuando yo estaba buscando fondos para poder terminar la película. Esta gente pues tuvo a bien hacer actividades, hicimos pupusas, hicimos fiestas y poco a poco íbamos recaudando, ¿no? Entonces con ese dinero iba yo, digamos, finalizando la postproducción. Entonces ya que la película ha hecho su circuito, se ha distribuido, les decía yo que era importante mostrársela a ellos, que ellos habían trabajado, digamos, de cierta manera en la película y que la pudieran ver y pues el EFI es uno de los teatros más importantes, digamos, del área y fue como la propuesta, ¿no? Entonces se va a presentar ahí. ¿Cómo construyes esos personajes? Yo que he andado en autobús en San Salvador, hay de personajes a personajes cuando agarras un bus. También depende de la ruta, ¿verdad? Sí, sí. Entonces, y si es bus o es coste, exactamente. o si es taxi. No voy a decir la ruta, ¿verdad? Pero a veces te subís a ese bus y
y al nomás subir te dan ganas de subir las manos, ¿verdad? Porque como que te has metido a una celda, ¿no? Sí, sí. Una cárcel. Sí, sí. ¿Cómo construyes? ¿Cómo llegas a esos personajes? El primero que construí fue el taxista. Yo recuerdo haber ido a un concierto y había un taxista que mientras hacía el viaje, cuando regresamos, venía bebiendo. Y entonces eso me pareció, o sea, es como ese tipo va manejando, va bebiendo y podríamos tener un accidente. Y en lo que iba bebiendo nos iba contando sus problemas personales. Entonces yo dije, ese tipo está mal, y poco a poco dije, bueno, lo voy a tener en mente para alguna historia que se me ocurra, ¿verdad? Entonces una vez venía de otro lugar, en ese momento no había como estas aplicaciones de Uber o todo esto donde uno puede llamar, no sé, era puro taxi. En la noche sobre todo, porque en la noche no hay transporte público. Y íbamos en el taxi con una amiga y el taxista nos dice de que se habían robado un taxi y en ese taxi andaban asaltando. Entonces yo empecé a hacer como la conexión y me acordé de este otro personaje que era un alcohólico y dije, bueno, quizás a él se lo robaron y en ese taxi andaban asaltando. Entonces poco a poco me fui imaginando todo lo que él me contó, todo lo que había pasado, que se quería ir para Estados Unidos, que su compañera lo había dejado, que pues era un alcohólico, claro. Entonces poco a poco fui como agarrando esos elementos. Cuando ya tenía esa historia del taxi, iba a ser como un cortometraje, pero surgió la idea de poderlo postular a Pixar. Dije, bueno, este concurso, tengo una historia, ya filmé algunas cosas, puedo hacer un teaser, y a partir de ahí fue que postulé, ¿no? Y afortunadamente se obtuvo el premio. Pero luego, digamos, teníamos que hacer un largometraje, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago? Empecé a alargar la historia del taxista, pero sentía que en el proceso de investigación quería como enfocarme quizás más en el transporte público y dije, bueno, ¿y por qué no hago mejor otras historias más? Una con un taxi, una con un bus, una coaster y un carro particular de ahí. Entonces fui haciendo como estos pequeños cortos que luego ya los mezclé para hacer ya el largo. Entonces en el proceso, digamos por ejemplo el de la coaster, por amistades decirle ahí, mira, ¿conoces a algún motorista de una coaster? O conoces, sí, conozco a alguien, vamos. Entonces me subía y hacíamos la ruta mientras ellos me iban contando la cotidianidad, ¿no? Y yo andaba buscando como historias para contar y la mayoría me contaba cosas de violencia. Y yo le decía, bueno, ya tengo una historia de violencia que es la del taxi, quizás quisiera que me contaran algo más. Entonces ahí empezaban a contarme como historias un poco más de terror, ¿no? Que se les aparecía un fantasma en cierta parada, que si no se les hacía, lo iban a buscar por todo la ruta, los iban siempre les pasaba algo, los asaltaban o tenían un accidente. Entonces dije, eso es bien interesante. Lo difícil fue tener a los actores. O sea, uno encuentra los personajes en estos motoristas, ¿no? Yo decía, este es el personaje que necesito para la película. Yo le decía al motorista, mire, vamos a filmar una película, va a tener un salario, van a ser 3 semanas, no se preocupe por nada, va a tener vestuario, alimentación y todo lo que conlleva una producción, ¿verdad? Entonces ellos no creían. Y yo les decía, no, es verdad, mire, lléguese tal día, vamos a hacer un casting, va a verla con la cámara. Y eran unas personas bien carismáticas, no sé, con un físico, ¿no? Bien salvadoreño, que yo decía, este es el personaje. Pero el problema es que cuando ya los ponías en la cámara, cambiaban totalmente. Ya eran más tímidos, ya no hablaban con la misma fluidez. Entonces noté que iba a ser un trabajo bien difícil actoral, trabajar con ellos, y dije, no, mejor voy a buscar actores, ¿no? Pero también fue difícil porque tenía que buscar actores que supieran manejar, y sobre todo manejar coasters y manejar buses. Entonces todo ese proceso sí fue bien difícil, pero digamos en la construcción de los personajes sí fue como acercarme a ellos, escucharles la cotidianidad, escucharles sus relatos, ver cómo se comportan, cómo se visten, ¿no? Es algo bien importante también. Y a partir de ahí íbamos construyendo los personajes. Esta historia del transporte y la violencia que se convierte en tu película, que el gran protagonista en realidad es la violencia, ¿no? Deja fuera, por ejemplo, el transporte rural.
lo de los picas, ¿verdad? Sí, sí. O las mototaxis, Sí, los que mototaxis. te las encuentras en el interior del país también. Sí. Entonces ahí tienes una segunda parte también, ¿no? Sí, sí. Por si quieres seguir explorando ese tema del transporte público. Ahora, hablamos de la violencia. ¿Cómo se refleja esa violencia? Los que hemos viajado en autobús, sabemos, por ejemplo, el vendedor, que se sube constantemente, ¿no? A veces hasta 3 vendedores en una sola parada, Sí, y que tienen su clásica entrada. Nosotros sabemos que esto a ustedes les molesta, ¿verdad? Pues si saben que les molesta, ¿por qué se suben? O el caso más dramático, ¿no? Que es que se sube, se nos acaba de morir un homie, por favor, necesitamos $1 de cada uno de ustedes, porque en vez de llevarnos sus anteojos, su cartera, su celular, y empiezan a describir todo, Sí. entonces mejor preferimos que nos colaboren para enterrarlo con $1. Sí. Y todo el mundo dando el dólar. O sea, es una extorsión, vea, a mano armada eso. Sí, ¿no? sí. Entonces, ¿cómo es que decides que es la violencia la que va a ser el protagonista de tu película? No lo decidí, realmente fue algo que surgió y creo que es algo, no sé, increíble, que en un momento que la película como que cobra vida propia y ella sola va decidiendo lo que va a salir y lo que no. Porque a veces uno quiere forzar ciertas imágenes, ciertas escenas y dice, no, yo quiero que esta escena salga, pero siente que la película no lleva el ritmo necesario y si la quito, entonces la película funciona muy bien. Entonces lo de la violencia realmente yo lo quería ocultar. Primeramente porque era para ganar un premio otorgado por el Estado salvadoreño, que el fin de este premio al final era como vender al país como un destino turístico, digamos, buscar como algo más, más bonito, digamos, no mostrar el lado feo, que es lo que la mayoría de veces se ve. Entonces yo dije, bueno, me voy a enfocar en el trabajo de los vendedores ambulantes digamos, de transporte público, ¿no? O sea, quizás la historia del taxi va a ser la única, pero quiero retratar también el esfuerzo que hace la gente cuando se sube, los que se suben a cantar. Entonces quizás por eso tampoco reflejé esta situación, ¿no? Donde se suben los pandilleros a reclamar dinero o algo así, sino que era como eh, más sutil, ¿verdad? Vemos ahí que hay un tipo que se sube como a recoger una extorsión donde el motorista, pero es como bien sugerido. No se muestran tatuajes, no se muestra ni siquiera el rostro de la persona, ¿verdad? Entonces yo quería ocultar esa violencia y recuerdo que cuando estaba en el cuarto de edición, la película la editamos en Francia gracias a una coproducción con una productora de allá. Y nos decían, Ricardo, siento que vos estás ocultando muchas cosas de tu película. Me dice. Y es como también darse cuenta, o sea, también me dolía ver que lo que yo había retratado era eso. Yo decía, no es lo que yo quiero retratar, no es lo que yo quiero mostrar de mi país. Pero decía, pero Ricardo, las imágenes hablan por solas. Y decía, mira, tenemos como una versión de tu película, pero nos gustaría ver el material completo. Empiezan a revisar el material completo y dicen, uy, eso está bueno, eso está bueno. Y empiezan a agarrar cosas como me dicen, mira, o sea, son cosas que vos filmaste, es cosa de quizás de tu subconsciente o no sé, pero siento que aquí está la esencia de tu película. Entonces empezamos otra vez a armar la película, bueno, la desarmamos completamente, hicimos otra historia, por eso también el cambio, o sea, al principio se llamaba Ambulantes, como te decía, me enfocaba más en la cotidianidad de la gente que trabaja en los medios de transporte, sobre todo con los vendedores ambulantes, pero en ese proceso la película dio un giro, ¿no? Y nos enfocamos quizás más en la cotidianidad más general, como decías, ¿no? Ya no solo eran los vendedores ambulantes, sino también los pasajeros, también los motoristas, también los vendedores afuera del transporte público. Entonces, todo esto, digamos, llevó a que la violencia, digamos, saliera del centro de la película, ¿no? Sí. Hay un debate a veces en los países latinoamericanos con esta corriente de directores que están saliendo, que tratan de exponer situaciones como la que tu película plantea, el caos, la violencia, ¿no? El narcotráfico, las pandillas, digamos, el lumpen de la sociedad urbana,
la pobreza de la zona, de las capitales, de las grandes urbes. Y parece ser que al público no le gusta cuando le pones esa foto o ese espejo, ¿verdad? Sobre, mira, esto es lo que somos, ¿verdad? Entonces prefieren la comedia, prefieren la fantasía, a enfrentar digamos, esa realidad que sucede, que la vemos ahí. Tu película, te han dicho, mira, ese miedo que tenías, al final hoy que anda recorriendo por todos lados, ¿lo ves bien compensado? ¿Estuvo bueno haberlo planteado o estuvo malo? ¿Qué crees? No, creo que sí estuvo bueno porque fue una propuesta sincera, pues no, sin ninguna pretensión, digamos, como te digo, yo quería retratar toda esta cotidianidad que realmente no es algo tan normal, digamos, en otros países. Yo venía de estudiar del extranjero durante 3 años, regreso a El Salvador y me encuentro con esta cotidianidad que para mí ya no sé, se me había quizás olvidado, no sé, y cuando vengo aquí la enfrento y sentí ese choque cultural y yo dije, yo tengo que escribir sobre eso, y sobre todo porque iba para Sensuntepe, que es donde yo soy, me subo al bus para Sensunte y empieza un vendedor ambulante tras otro, o sea, es una fila, o sea, es como... Y yo dije, esto es increíble, esto lo tengo que contar, esto no se ve de donde vengo, de donde vengo de estudiar, de mis otros amigos. Entonces, a partir de ahí es que surge, pero... Ajá, uno a veces filma y todo, pero ya cuando está en la sala de edición analizando el material, se da cuenta de que hay cosas que se escapan, ¿no?, de las manos y yo tampoco quería contar un país ficticio, ¿no?, sino algo pues real. Y como te digo, yo no quería retratar la violencia tan explícita, pero al final, pues, no, solo de ver el montón de gente, cómo va, la velocidad de los carros, cómo se trata al pasajero, ¿no? Ya todo eso es violencia. Entonces, creo que lo que retraté fue una cotidianidad que no se puede negar. Se dice que las buenas películas lo son porque te dan una sorpresa de repente, ¿no? Algo inesperado que no estaba ahí, que te llega, ¿no? Y en el caso tuyo has introducido también, es una mezcla del documental también con la ficción. Ese es un recurso muy interesante en tu película, porque eso es lo que sostiene la realidad. Sí, sí. ¿Verdad? Más allá digamos, de lo fantástico que puede ser la aparición de la niña, ¿verdad?, que sería como la ficción, pero los elementos del documental la hacen una muy buena película, ¿sabes? Es interesante cómo has planteado esa realidad. Y hay un término que me voy a atrever, además de decir que era una película de género, es este término que es un cine muy fresco. Una de las cosas que desde este espacio hemos hablado con muchos directores es que el cine salvadoreño es conservador, ¿verdad? Entonces, y poder meter elementos frescos en el cine para que le guste a otra gente o en otras latitudes, ese es el gran éxito que se espera de un cine como el nuestro, por ejemplo. Sí, sí, y bueno, es bien importante lo que decís, ¿no? Esta mezcla de ficción y documental es como una tendencia que se está retomando hoy en el cine latinoamericano. Creo que tiene que ver mucho con presupuesto también, ¿verdad? Pero, por ejemplo, hablábamos como del el cine neorrealista de Italia, ¿no? Que tomaban personajes naturales y a partir de ahí empezaban a hacer la historia, ¿no? Entonces es como es como mezclar la ficción con la realidad y pues eso le da como una frescura, ¿no? Y también mezclamos imágenes, ¿no? También ahorita que estoy recordando, que me preguntaban, pero ¿de dónde viene esa violencia? ¿Por qué? O sea, no se muestra explícitamente, pero ¿de dónde viene esa violencia? Y empezamos a decir, bueno, quizás el evento que más ha marcado la sociedad salvadoreña en los últimos años fue la guerra civil, ¿no? Entonces también como que agarramos ciertos fragmentos de algunos documentales de la guerra civil como para poder hacer esta mezcla, ¿no? De documental, ficción, y también pues filmamos la cotidianidad del centro, la cotidianidad de los medios de transporte, y a partir de ese escenario
pusimos a los personajes ficticios, ¿verdad? Para que ellos se desenvolvieran en este mundo. ¿En qué otro proyecto estás trabajando? Bueno, ¿Qué veremos más adelante? Sí, estoy trabajando en un proyecto, esta vez es de animación. Es un proyecto que obtuvo el financiamiento de Ibermedia, que bueno, El Salvador hace poco, bueno, ya es como el tercer año creo que se ha incluido en el programa Ibermedia. Creo que es muy importante, pues porque este fondo me ha, digamos, ayudado para poder escribir el guión, poder desarrollar una carpeta, poder hacer un arte conceptual, los dibujos, y poderlo tallerear en varios festivales y espacios de formación. La película trata de rescatar la memoria histórica y la memoria ancestral. Es una niña que pues quiere descubrir los poderes de su animal espiritual por las leyendas que su abuela le cuenta, pero digamos que por la violencia que digamos ella tiene que enfrentar, debe de huir de su lugar de donde vive para descubrir su animal, ¿no? Digamos, básicamente esa es como la esencia de la película. Estoy trabajando en ella, es una película de animación, creo que no hay registros de una película de animación aquí en El Salvador. Hay cortometrajes, pero no un largo, entonces sí es como un proyecto importante, ambicioso de cierta manera, y sí es como mucho trabajo, entonces sí lo quiero llevar un poco lento, ¿no? Hoy fue una película, digamos, sí se llevó bastante tiempo, pero digamos la preparación y todo por cómo eran esos procesos con píxeles me llevó a hacer las cosas rápidamente, sobre todo la escritura de guión. Pero ya en este momento, digamos que ya teniendo el financiamiento, por ejemplo, como de Ibermedia, puedo decir, bueno, me voy a dedicar 6 meses a tallerear bien el guión, a tener consultorías, a tener asesorías, y creo que eso es muy importante, ¿no? El guión mucha gente lo deja de lado, casi todo es como la cámara, las tomas, pero la esencia de las películas es el guión. Entonces ahorita sí me estoy enfocando en eso. Laura y el Calabozo es el nombre de la próxima película. Bueno, Cine Libertad está abierto para que hablemos más adelante de este proyecto de animación que es efectivamente es novedoso para el cine nacional, y un gusto. Felicidades otra vez por hoy. Muchas gracias. Muy buena producción. Suerte esta noche allá en Maryland. Muchas gracias. En tu presentación. Y un gusto haberte tenido en Cine Libertad. No, el gusto es mío, Marvin. Muchas gracias por la invitación. Y saludos a todas las personas que nos están viendo, y pues sigan viendo programas como este. Es bien interesante hablar de cine, ¿no? Y conocer el cine salvadoreño. Últimamente han salido muchas producciones. Este año ha sido muy importante para el cine salvadoreño. Han salido 3 o 4 películas en el cine. Creo que no sé si alguna vez había pasado. ¿Tanto pero, cine? Ajá, pero pues es importante, ¿no? Sí, ya 4 películas en un año ya es un gran avance para el cine salvadoreño. Bueno, vamos a una pausa para presentarles la película de esta noche.